¿Qué cuenta la historia sobre las trabajadoras rurales? La investigación contemporánea revisa informes y recopila datos que dan cuenta de la presencia oculta de la mujer en la producción académica y científica que estudió el mercado de trabajo yerbatero de principios del siglo XX. En la Argentina, recién a partir de la década de 1990, las historiadoras, sociólogas y antropólogas comenzaron a hacer un estudio más exhaustivo sobre las cuestiones de género. Pero lo que fue más visible fue el mundo del trabajo urbano, es decir, las mujeres en las oficinas, siempre pensando en las mujeres en las fábricas y demás. El mundo del trabajo rural todavía no aparecía de manera muy nítida en las investigaciones. Y una vez que el mundo de trabajo rural empieza a cobrar visibilidad, lo hacen desde una mirada más bien masculinizada, ¿no es cierto? Lo que impregnaba las ciencias sociales en Argentina era una mirada desde el varón rural, el varón con fuerza muscular, el trabajo siempre estaba pensado en los varones, ¿no es cierto? En el caso de Misiones y en particular en la cosecha de yerba mate, el mercado de trabajo rural yerbatero, fue presentado en la historiografía regional como un trabajo realizado únicamente por varones. Pero en los documentos históricos he podido rastrear ya desde mi trayectoria como estudiante de la licenciatura en Historia en su momento, cuando hice una tesis de grado, y después en la investigación que vengo llevando a cabo hace algunos años como becaria doctoral del CONICET, pude rastrear que en los documentos históricos las mujeres evidentemente estaban allí. Incluso lo que me pareció muy curioso es que en el Archivo General de la Nación, en el recorte audiovisual, las mujeres aparecían en distintos noticieros, pero cuando aparece la mujer, el periodista va relatando los trabajadores de la yerba mate con mucho énfasis y desde una mirada masculina, y las mujeres visiblemente están en esos recortes, ¿no es cierto? Pero no es que el periodista sea, como diríamos hoy, un machista o un patriarcal, sino que su sesgo era propio de su época, ¿no es cierto? Y lo curioso es que eso estuvo muy influido en los documentos históricos de la época y después, porque estamos hablando de los años 90, 2000, se seguía reproduciendo esa cegada masculina, incluso o mirada androcéntrica, como también se suele llamar, desde los mismos historiadores, antropólogos y sociólogos locales, ¿no es cierto? En Misiones, el esfuerzo del hombre y la generosidad de la naturaleza están creando un fabuloso emporio de riqueza. El tabaco, la yerba mate, el tung, las frutas, la mandioca surgen vigorosamente en la tierra roja de asombrosa fertilidad. En el mundo del trabajo rural es muy complicado reconstruir la historia de las trabajadoras, también de los trabajadores, pero sobre todo de las trabajadoras. ¿Por qué? Porque justamente hay que hacer un trabajo de ir sopesando las fuentes para saber desde dónde escriben los autores. Hay que hacer un control muy estricto también de quién es el autor que escribe, dónde está formado, si es de una mirada media, de clase media urbana, desde dónde escribe, desde qué posición política. Entonces es un triple trabajo. Primero, en la recolección de fuentes históricas. Después hay que hacer todo un estudio desde quién es el que escribe, para quién producía ese documento y qué es lo que estaba intentando producir o buscando al producir ese documento, ¿no es cierto? Es muy curioso un informe con el que yo he trabajado mucho, que es el informe Nicholson. José Elías Nicholson fue un inspector de Estado que hizo un estudio in situ desde octubre de 1913 a marzo de 1914 aquí en el Alto Paraná. Bueno, es un estudio muy exhaustivo, donde hizo un trabajo de campo, diríamos, pero este inspector lo que hacía es registrar únicamente las voces masculinas, pero ni siquiera de los trabajadores varones.
era siempre desde el punto de vista, lo que hoy diríamos la patronal, ¿no es cierto?, de los patrones. Es decir, que no solo estaban ausentes las trabajadoras, sino que también los trabajadores. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como historiadores y historiadoras? Es buscar en pequeños intersticios donde por ahí aparecen mencionadas. De hecho, este inspector produjo este documento que es muy interesante y muy valioso, donde relata a los trabajadores de la yerba mate como borrachos, malgastadores, con una promiscuidad sexual y demás. Entonces, es desde donde él producía eso. Tenía una mirada muy católica, era de clase media, urbana, blanca, de una familia donde la mujer era una mujer doméstica, es decir, que estaba a cargo de sus hijos y de las tareas domésticas del hogar, ¿no es cierto? Entonces, todo eso influye en que este inspector escriba ese documento y que los varones aparezcan narrados desde esa manera. Y las mujeres, curiosamente, aparecen, fue una pesquisa muy larga, pero aparecen en distintos puntos mencionadas, o como ayudantes, o como prostitutas, o como madres de los niños. Los varones en ese documento, por ejemplo, nunca son padres, siempre son trabajadores. Las mujeres nunca son trabajadoras, siempre son madres o las ayudantes de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, todos esos pequeños detalles a nosotros nos sirven para ir reconstruyendo, a la vez de hacer una triangulación con otras fuentes. Es necesario ir rastreando.